Acompáñenme por favor rápido al libro de Marcos capítulo 4. Y quiero compartir algo que el Señor ha puesto en mi corazón en estos días. Marcos capítulo 4, versículo 35. Y ténganme un poquito de paciencia porque voy a leer un poquito. Ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud lo llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre una almohadilla, y entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Capítulo 5. Llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos, hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él, y gritando a gran voz dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Le rogaba entonces con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Y había allí una gran manada de cerdos paciendo junto al monte. Y los demonios le rogaron diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús les dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos, y la manada, unos 2000, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos, y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y vieron al que estaba endemoniado sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos, y comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara ir con él, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Quiero compartir un poco de esta historia, y si el Señor me lo permite, en unos pocos minutos tratar de entender toda la riqueza que hay aquí adentro y el llamado del Señor a nuestros corazones. Hay una frase muy puntual en este texto, y es la frase con la que Jesús comienza a hablar, y es esto sobre lo que quiero desarrollar un poco todo lo que voy a compartir. Pero Jesús les dice a sus discípulos: pasemos al otro lado, y ese es mi tema en esta mañana, y es en lo que quiero hacer un poco de énfasis, porque nosotros leemos esto y pudiera parecer una invitación quizás de un viaje turístico, de algo geográfico. Pudiera parecernos o darnos la idea que Jesús simplemente quería hacer un viaje con sus discípulos, ir a un lugar nuevo, a un lugar diferente, a un lugar que no habían ido. Pero quiero que sepas que para los discípulos de Jesús, la instrucción que el Señor estaba dando tenía implicaciones muy serias. En el momento en que Jesús le decía a sus discípulos: pasemos al otro lado, esto no era solamente un viaje de ir a un lugar a otro, no tenía solamente una implicación geográfica de un cambio de lugar, tenía implicaciones muy serias con respecto a la cultura, con respecto a la historia, con respecto a la religión, porque el mar que ellos iban a atravesar era el mar de Galilea,
y este mar separaba toda la región en la que vivían los judíos de toda la región de Gadara. Esto se llamaba también la región de Decápolis. Y la región de Decápolis, estamos hablando de una región que tenía 10 grandes ciudades, por eso se llama Decápolis, tiene que ver con 10. Así que eran 10 ciudades que estaban reunidas en un sitio, se llamaba Gadara, y la región donde vivían los judíos estaba separada por un mar que se llamaba el mar de Galilea. Así que Jesús estaba con los discípulos en la región donde vivían los judíos y le dice a los judíos, le dice a sus discípulos, lo que vamos a hacer ahora es pasar al otro lado. Así que él sí había tomado mucho tiempo para enseñar a los discípulos, había tomado mucho tiempo para traer instrucciones acerca del reino de Dios, había tomado mucho tiempo para compartir con los judíos y enseñar muchas cosas. Y después de esa temporada Jesús les dice, yo quiero que ustedes me monten en la barca y nos vamos a ir al otro lado. Quiero que entiendan las implicaciones tan serias que esto tenía, porque pasar al otro lado implicaba entrar a un sitio con unas costumbres completamente diferentes, con una religión completamente diferente, a un sitio donde los judíos no eran bienvenidos, a lidiar con gente con la que los judíos no tenían ningún tipo de conexión. La religión de ellos era básicamente un gobierno helenístico. Esto tiene que ver con el imperio griego, así que imagínate, era una de las regiones que había sido conquistada muchísimos años atrás por el imperio griego. Así que estamos hablando de una religión donde se adoraban muchísimos dioses. Estamos hablando de un lugar donde habían un montón de creencias medias raras que no tenían nada que ver con lo que los judíos creían y no había ninguna conexión con los judíos. Estamos hablando de un sitio donde la mayor entrada económica, o sea, lo que sostenía económicamente ese pueblo, tenía que ver con la actividad de cuidar a los cerdos. Y los cerdos, cuando usted lee el libro de Levítico, se va a dar cuenta que era un animal inmundo. La mentalidad de un judío, la actividad de cuidar cerdos, era algo completamente inapropiado y era algo que estaba completamente fuera de lugar en la mente del pueblo de Israel. Estamos hablando de una región donde la cultura era diferente, la historia era diferente, la religión era diferente, las prácticas eran diferentes. Y para un judío, para un israelita, entrar a esa región era romper prácticamente toda su ley, toda su estructura, todas sus costumbres y todo lo que estaba acostumbrado en la forma en la que tenía que vivir. Y de repente Jesús le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Te puedes imaginar la condición en la que estaban esos muchachos, esos discípulos. Probablemente tendrían miedo, probablemente tendrían mucha inseguridad, probablemente tendrían un montón de preguntas, probablemente se sentían incómodos, probablemente no querían cumplir la instrucción de Jesús. Viene Jesús a decirles, hey, tienen que romper todo lo que han conocido hasta hoy. Viene Jesús a decirles, la forma en que ustedes han entendido, la manera en que tienen que vivir hasta hoy, necesitan quebrantarla, porque la instrucción que viene para ustedes en lo adelante es que necesitan pasar al otro lado. Imagínate, un judío que había crecido toda la vida bajo la ley, bajo las costumbres de la ley, bajo las prácticas de la ley. Y la intención de la ley en todo el Antiguo Testamento era proteger a Israel y mantener a Israel santo y puro. Y esa santidad y esa pureza en gran medida era mantenerse apartado de los otros pueblos de la tierra. Esa santidad y esa pureza en gran medida tenía que ver con vivir un estilo de vida completamente diferente a como los pueblos de la tierra vivían. Habían conexiones que ellos no podían tener, relaciones que no podían tener, precisamente por cuidar esa santidad y esa pureza en medio del pueblo de Dios al que el Señor les había separado. Así que el llamado de Jesús no viene solamente a romper algunos patrones de pensamiento, viene a quebrantar lo que ellos entendían que era la manera de estar bien con Dios. ¿Se puede imaginar eso? El llamado de Jesús viene a quebrantar toda su estructura de pensamiento, todo a lo que ellos estaban acostumbrados y todo lo que ellos pensaban que era lo correcto. Solamente con una pequeña frase, pasemos al otro lado. Y hubo un proceso muy interesante. Leemos la escritura y nos encontramos que después de la instrucción de Jesús y del llamado de Jesús,
Cuando Él les dice pasemos al otro lado, ellos finalmente le obedecen, se montan todos en la barca y lo próximo que sigue en la historia es que de repente se aparece una gran tormenta y todos los discípulos pensaron que estaban a punto de morir y el bendito Jesús en medio de la tormenta, dormido. O sea, de verdad, imagínenselo. En medio de una tormenta, en medio de un mar embravecido, aquel barco quizás tambaleándose y la escritura dice que se estaba llenando de agua al punto de que ya no la podían sacar. Yo me imagino los discípulos quizás con cubitos de agua, lo que sea, tratando de sacar el agua del barco. Pero llega un punto donde estaban tan atemorizados, con tanto miedo, con tanta incertidumbre, sin entender lo que estaba pasando. Y de repente la única persona en la que ellos confiaban, por la que habían tomado la decisión de romper toda su estructura y todos sus patrones, estaba dormido. Por favor, imagínenselo, porque es que esto no tiene que ver con una imagen de película, esto tiene que ver con un concepto demasiado profundo. Es el concepto de que la única persona en la que ellos habían confiado para romper todos sus patrones y irse a un lugar donde ellos no daban pie, donde no tenían conocimiento, donde no se sentían cómodos, la persona en la que habían confiado se durmió. O sea, la mayoría de nuestras relaciones, y a veces tomamos ciertas decisiones y hacemos ciertas cosas y ponemos toda la responsabilidad de nuestras decisiones sobre alguien más y después esa persona te defrauda y usted dice, bueno, eso pasó porque esta persona me defraudó. Exactamente eso era lo que sentían los discípulos. Era el sentido de yo confié en Él, le hice caso, seguí la instrucción que no tenía sentido y de repente el hombre en medio de la tormenta se duerme. Así que Jesús se levanta y Jesús le habla a la tempestad. La conversación de Jesús fue con la tempestad. Jesús manda a la tempestad que se calmara. Y la pregunta de Jesús a los discípulos no tenía que ver con la tempestad, tenía que ver con la fe. Así que Jesús pregunta, ¿dónde está la fe de ustedes? Jesús no preguntó por qué no encontraron una mejor estrategia para lidiar con la tormenta. Jesús no preguntó por qué no se inventaron un cubo más grande o por qué no me despertaron antes. La pregunta de Jesús tenía que ver con su fe. Porque quiero que sepas que Jesús es consciente de que todo el que sigue su instrucción de pasar al otro lado, en cuanto se monta en el barco, va a tener que enfrentar tormentas. Por eso es que él se mantiene dormido, porque no lo agarra desprevenido, él lo sabe. El tema aquí es que lo que Jesús hace es hablar con la tormenta para que se calme, pero la conversación de Jesús con los discípulos es acerca de la fe de ellos. ¿Cómo está el nivel de fe de esos discípulos? ¿Cómo está el nivel de confianza de esos discípulos? Y ojo, no es que no tuvieran confianza en el Señor porque la tuvieron para montarse en el barco, pero la perdieron cuando la tormenta se le acrecentó. Entonces entiendo que hay gente que ama suficientemente al Señor para tomar decisiones que lo ponen en situaciones incómodas, pero no tienen suficiente confianza para mantenerse tranquilos cuando la tormenta se pone complicada. ¿Me explico? Porque lo que Jesús conversa con los discípulos no es acerca de la tormenta, es acerca de su fe. Tal pareciera que la tormenta a Jesús no le llamó la atención, no lo agarró desprevenido. Él sabía que la tormenta venía, pero él estaba esperando que los discípulos tuvieran fe, que creyeran en él, que confiaran en él. Y quiero que lo escuches. Si has decidido dedicar tu vida a Cristo, servirle a él y vivir para él, esto no es una profecía derrotista, es que es la realidad de la Escritura. Y la realidad de la Escritura es que todo el que mira a Jesús, es que todo el que se monta en la barca de la instrucción de pasar al otro lado, le va a tocar enfrentar las tormentas que se levantan. Le va a tocar lidiar con los gigantes y con las voces contrarias. Le va a tocar tener que lidiar con una tempestad contra la que no tiene control. Eso es parte de montarse en la barca para seguir la instrucción de Jesús.
¿Sabes qué cosa es lo que se demanda de nosotros? No es la capacidad de apagar las tormentas, porque eso solamente sale de la boca de Dios. El único que tiene la capacidad para hablarle a la tormenta y que se calle es Él. La demanda de Jesús sobre los discípulos no fue que calmaran la tormenta, fue que tuvieran fe. Porque lo que Él está esperando de usted y de mí no es que tengamos la capacidad para calmar la tormenta. Lo que Él está esperando de usted y de mí es que tengamos fe en Él, para que en medio de la tormenta nuestro corazón esté tranquilo y en paz. Y que sepamos que si estamos en camino a una instrucción dada por el Señor, aunque la tormenta venga y Él aparente estar dormido, el que está con nosotros es más grande que todo lo que está contra nosotros. El que está en medio de la barca está en completo control. Y de repente Jesús tiene la conversación con ellos, la tormenta se acabó, llegan al otro lado y el recibimiento no fue una fiesta. No, a veces pensamos que hacer lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos nos va a producir fiesta. Y podemos leer el texto esperando que cuando Jesús y los discípulos llegaron al otro lado, lo recibieran con una gran fiesta y con una gran celebración. ¡Wow! Cumpliste la instrucción del Señor. Pero no, ese no fue el recibimiento. El recibimiento fue un endemoniado, un hombre que estaba completamente poseído por las tinieblas. Dice que era una legión, eso tiene que ver con el concepto romano, del ejército romano. Y una legión habla de 1000 soldados, por eso es la interpretación del texto. Le dice, eran 1000, era una legión de demonios. Era un principado de las tinieblas tomando autoridad de este hombre que había sido atormentado por las tinieblas por muchísimos años. Tiene un encuentro con Jesús. Jesús libera a este hombre. Y todavía después de que Jesús lo libera, déjenme avanzar para no entrar en todos los detalles porque hay mucha profundidad aquí, pero después de que Jesús lo libera, ¿sabes qué pasa? Viene la gente que escuchó la historia y usted y yo pensaríamos que ellos vienen a agradecerle a Jesús porque Jesús les liberó. O sea, estamos hablando de un hombre que se dañaba con piedras, hería su propio cuerpo. A un hombre que lo ataban con cadenas y las rompía, que atemorizaba el pueblo entero. Y de repente la gente del pueblo se entera que este hombre había sido liberado, que estaba sano, que ya no tenía ningún tipo de opresión, que estaba vestidito, bonito, ya se había bañado, afeitado, estaba limpio. Y ellos, en vez de venir a decirle, Jesús, gracias por lo que hiciste, le dicen, vete de la ciudad, porque no te queremos en este lugar. ¿Sabes por qué? Porque Jesús se metió con lo que era sustento económico, que eran los cerdos. Porque cuando Jesús libera al endemoniado, los demonios se fueron para los cerdos y 2000 cerdos se murieron. El sustento económico de toda esa gente era precisamente lo que ellos ganaban con la venta de los cerdos. Y ellos preferían tener todo lo que ellos querían y tener bajo control con el bendito endemoniado suelto por ahí, pero ellos con su plata en la mano. Deberíamos analizar esto, porque cuando el reino de Dios llega, hay demasiadas cosas en nuestra vida y a nuestro alrededor que son removidas. Pero nosotros siempre vamos a preferir quedarnos en nuestra zona de confort, donde tenemos control, donde estamos bien y donde conocemos. ¿Se acuerda de la frase? Mejor malo conocido que bueno por conocer. Es malo, pero lo conozco. No me hace bien, pero lo conozco. No es lo que necesito, pero lo conozco. Sé cómo lidiar con lo malo. Sé cómo lidiar con esto. Sé cómo controlar más o menos la cosa donde yo pueda estar un poco bien mientras todo esté mal. Porque hemos llegado a un punto donde preferimos lo malo antes
que el reino de los cielos transforme todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y yo quiero que tú sepas que cuando el reino de Dios llega, todo tiene que ser transformado. Si todo se ha mantenido exactamente igual, el reino no ha llegado. Usted me escuchó lo que acabo de decir. Si el reino llega, todo se transforma. Si el reino llega, hay libertad, hay sanidad, hay restauración, hay reconciliación. El poder de Dios es manifestado. Eso es lo que pasa cuando el reino llega. Si todo se mantiene de la misma manera por demasiado tiempo, está pasando cualquier cosa, pero no reino. Esta gente se molestaron con Jesús porque les liberó al endemoniado, pero les arrancó su sustento. Les arrancó su comodidad, les arrancó de su zona de confort, les arrancó lo que conocían, les arrancó de lo que ellos dependían. Y Jesús le está diciendo: a ustedes no se han dado cuenta que el reino de Dios significa que tú tienes que abandonar todo lo que dependes para depender únicamente de mí. De eso se trata el reino de los cielos. La gente que vive en el reino, que depende del reino, que sirve al rey del reino, necesita entender que tu sustento viene de Jehová, tu socorro viene de Jehová, tu esperanza viene de Jehová, tu familia está cuidada por Jehová, todo lo que tienes está en las manos de Jehová. Todo lo que podemos controlar, cuidar, guardar, sostener, controlar nosotros, eso no es reino. Y eso es estremecido cuando el reino llega. ¿Cuál era el propósito de Jesús de pasar al otro lado? Claramente expandir el reino, anunciar el evangelio. Porque quiero que sepas que parte de lo que el Señor hace es un cambio de mentalidad. El entendimiento de lo que Jesús estaba tratando de hacer y la aplicación que tiene todo esto para nosotros es que el Señor opera un cambio de mentalidad para que nosotros podamos obedecer la instrucción del Señor. Porque a donde quiera que Dios llega y a donde quiera que Dios es manifestado, la mentalidad y la estructura de pensamiento tiene que cambiar. Si no, no podemos continuar en lo que Él nos está hablando y en lo que Él está pidiendo que nosotros hagamos. Jesús rompe todas las normas religiosas. Eso fue lo que pasó, eso fue lo que Él hizo y eso es lo que Él hace cada vez que Él llega a un sitio y cada vez que su reino es establecido en medio de un lugar. Quiero que usted sepa que parte de lo que nosotros necesitamos entender en todo este texto es que el reino de Dios es un reino inclusivo. Yo voy a tener cuidado con esta palabra, así que déjeme explicarla por un momento, porque pudiéramos pensar alguna cosa media rara, porque esa palabra hoy en día se malinterpreta mucho. El reino de Dios es un reino inclusivo en el sentido de que dice la Escritura que Jesús murió y murió para que todo el que crea en Él fuera salvo. La intención del Señor es que todos sean salvos y que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El reino de Dios es un reino inclusivo. El mensaje del evangelio es para todos. Eso no implica que todos van a ser salvos. El que no lo acepte, el que no sea transformado, el que no entregue su vida a Jesucristo, el que no cambie su modelo de vida, no va a ser salvo por el rey del reino. Pero el mensaje del reino es un mensaje que existe para que todos lo escuchen, para que todos sean transformados, para que todos sean salvos. Por eso cuando Jesús está diciendo pasa al otro lado, quiero que escuches esto. Pasar al otro lado no tiene que ver con un cambio geográfico, tiene que ver con un cambio de pensamiento. Pasar al otro lado no tiene que ver con irnos a alguna nación de la tierra. Pasar al otro lado tiene que ver con tomar el reino de Dios que nosotros cargamos dentro nuestro y manifestarlo donde quiera que usted esté, en cualquier lugar donde ese reino no está siendo manifestado. Sígame por favor, porque lo que Jesús está hablando a los discípulos, Él le está diciendo, hay un sitio en toda esta región que se llama Decápolis, Gadara. Hay 10 ciudades enteras en las que el reino de los cielos que yo vine a manifestar no ha sido manifestado. Esa gente adoran otros ídolos, tienen costumbres paganas, establecen y viven de una manera inadecuada. El reino de los cielos tiene que ser manifestado en ese lugar. Así que Jesús dice, pasemos al otro lado. Quiero que sepa que donde quiera que haya alguien que no conoce al Señor, que no se ha entregado al Señor y que no está viviendo el estilo de vida que Dios está esperando, tenemos la misma instrucción. Quiero que sepas que pasar al otro lado no tiene que ver con irte al fin del mundo. Pasar al otro lado tiene que ver con que descubras quiénes son la gente en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, en tu barrio, los que están alrededor tuyo, a donde quiera que tú vas, que todavía no han conocido al Señor, que todavía sus rodillas no se doblan delante de Él, que todavía su corazón está siendo apropiado y es propiedad de cualquier
cualquier otro Dios y de cualquier otra estructura. Pasar al otro lado tiene que ver con romper estructuras de pensamiento, con salir de nuestra zona de confort, con montarnos en el barco de obedecer la voz de Dios y de proclamar el reino de Dios a donde quiera que nosotros estemos. Así que tenemos un problema aquí. ¿De qué se trata entonces la misión? ¿De qué se trata entonces el evangelismo? ¿De qué se trata entonces predicar el evangelio? Quiero que usted escuche muy bien lo que voy a decir. Porque evangelizar, hablar de Cristo, hacer misiones, yo necesito que usted sepa que esto no tiene que ver con una experiencia. Esto no tiene que ver con un viaje. Alguien puede viajar y no hacer la misión de Dios. Alguien puede tener muchas experiencias misioneras y no estar haciendo la misión de Dios. Porque la misión de Dios no tiene que ver con viajar. La misión de Dios tiene que ver con establecer el reino de los cielos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Usted escuchó eso? La misión de Dios tiene que ver con que el reino de los cielos sea establecido en los confines de la tierra y aquí en tu casa donde estás viviendo y en el trabajo donde estás trabajando. Hay gente que no conoce al Dios que tú conoces. En el lugar donde tú trabajas hay gente en la que el reino de Dios no está operando. En tu familia hay gente que no ha doblado sus rodillas delante del Señor. Pasar al otro lado, hacer misiones, evangelismo, no es irnos a Japón. Irnos a Japón es parte de la misión de Dios. Jerusalén, Judea, Samaria, lo último de la tierra. Así que en los confines de la tierra donde el Señor nos dé la oportunidad de llegar, llegaremos. A toda la gente que el Señor nos dé la oportunidad de conocer y de hablarles de Cristo, lo haremos. Ya sea en la selva amazónica, ya sea en Nicaragua, ya sea en Marruecos, ya sea en Japón o en la Conchinchina o hasta donde lleguemos. A donde quiera que el Señor nos dé la capacidad, los recursos, los contactos y la oportunidad para llegar y predicar el evangelio, lo haremos porque de eso se trata la vida cristiana. Pero pasar al otro lado no es montarte en un avión. Pasar al otro lado tiene que ver con un cambio de pensamiento y con entrar al territorio donde las tinieblas gobiernan. Eso es pasar al otro lado. Es que usted entra a un territorio que está siendo gobernado por los príncipes de este siglo y usted trae, revela y manifiesta el reino que opera dentro suyo, el reino de los cielos. Usted lo trae y usted lo manifiesta en medio de ese lugar. No tiene que ver con geografía, tiene que ver con un entendimiento espiritual. Así que quiero que sepas que si alguien quiere viajar porque quiere tener una experiencia de viaje, por favor no lo haga, porque eso no es hacer la misión. Si alguien quiere viajar porque quiere cumplir un sueño de su corazón, no lo haga, porque eso no es la misión. Si alguien quiere tener, qué sé yo, le gustaría conocer Marruecos, vaya en otro momento, no necesita ir en el viaje de la iglesia. Yo me estoy explicando. Digo, hacer misiones no es hacer turismo. Lo hacemos, conocemos los lugares, disfrutamos la belleza de Marruecos y de todos los lugares, claro que sí. Eso es parte de lo que hacemos siempre. Pero necesitamos tener una perspectiva clara de qué se trata la misión y el evangelismo. Misión no se trata de viajar, de montar un avión, de gastar dinero, de usar recursos, de llevar donaciones. Se trata de entrar al terreno donde las tinieblas están controlando y donde hay gente que está adorando un montón de dioses medio raros. Se trata de tomar el reino que cargamos por dentro y que cuando entremos a ese territorio, ese reino sea revelado. Se trata de asegurarnos de que el Señor de los cielos está con nosotros y cuando lleguemos a ese lugar, entonces vamos a ver la mano de Dios siendo manifestada en donde quiera que nosotros estemos. De eso se trata misiones y evangelismo. ¿Sabes qué te estoy hablando? Que usted necesita asegurarse que cada día por la mañana cuando usted se va a su centro de trabajo, usted necesita asegurarse de que usted está cargando el reino de Dios dentro suyo, para que cuando usted entre en ese lugar, el reino de Dios sea manifestado y la gente tenga que reconocer que el Señor está con usted, la gente tenga que doblar sus rodillas delante de Dios. Esto no tiene que ver con viajar, esto tiene que ver con manifestar un reino. Usted necesita asegurarse cuando conversa con la gente de su familia que no conoce al Señor, sus amigos que no conocen al Señor, y cuando se monta en el avión para irse a Nicaragua, Ecuador, a Marruecos, Jamón y al fin del mundo, usted necesita asegurarse de que el reino de Dios está dentro suyo, que usted es un portador de ese reino, que usted está yendo por las razones correctas y de que Dios va a usar su vida, Dios va a usar sus manos, Dios va a usar su voz, Dios va a usar sus pies, Dios va a usar todo lo que usted tiene. Escúcheme, no para hacer un viaje, no para
usar a llevar dinero. Dios va a usar su vida para que el reino de los cielos sea manifestado y establecido en medio de ese lugar, para que las puertas del Hades sean desbaratadas. Eso es lo que dice la Escritura. Las puertas del Hades no prevalecerán contra el avance de la iglesia de Jesucristo. ¿Sabes qué significa ese texto? Porque lo hemos malinterpretado un poco. Hemos pensado por alguna razón que la iglesia está parada en un sitio, las tinieblas vienen contra nosotros y la iglesia se mantiene en pie a pesar de que las tinieblas vienen. Pero lo que la Biblia dice es diferente. La Biblia dice que las puertas del Hades son las que no van a prevalecer. ¿Sabes qué significa prevalecer? Mantenerse en pie. Dios está diciendo, es el Hades, son las puertas del Hades, son las puertas del infierno, las que no se pueden mantener en pie cuando la iglesia avanza, cuando el reino avanza. Mira lo que Dios está diciendo. Oh, la iglesia se levanta, la iglesia carga el reino, la iglesia entra a un país, a una nación, a una etnia, a una familia, a una ciudad en la que el reino de Dios no está siendo establecido, en la que se están adorando a otros dioses. Dice la Escritura, cuando la iglesia de Jesucristo avanza, cuando el reino de los cielos avanza, las puertas del Hades no pueden prevalecer, se derrumban. Cuando la iglesia entra con el reino de Dios y se establece el reino de los cielos, las puertas del Hades se derrumban. La venda de los ojos que dice que Satanás ha puesto para que no les resplandezca la luz del evangelio a muchos, empieza a ser arrancada. Los príncipes del infierno se van, la estructura de la mente comienza a cambiar, el reino de los cielos es establecido y entonces viene lo que conocemos como avivamiento, salvación, sanidad, libertad, la gloria de Dios siendo manifestada, la gracia de Dios siendo manifestada. Eso es misiones. Es establecer el reino de Dios donde no está. Eso es evangelismo. Es llevar a Cristo donde no está. Es que gente que no le conoce le adore. Es que la multitud de la visión que Juan vio de gente de toda lengua, de toda raza, de toda tribu, de toda nación, tenga que postrar sus rodillas delante del Dios de los cielos y tenga que cantar la canción que cantaremos por la eternidad al que está sentado en el trono y al Cordero. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza por los siglos de los siglos. Pasemos al otro lado. Fue la instrucción de Jesús. Y es la instrucción de Jesús para nosotros en esta mañana. Es la instrucción del Señor que nos dice, hey, yo necesito una iglesia que se asegure de que está llevando el reino de Dios a donde quiera que va. Eso es pasar al otro lado. Asegúrate de que te vas esta mañana de este lugar con el reino de Dios dentro tuyo, con el carácter del rey dentro tuyo, con la moral del rey dentro tuyo, con la presencia del rey dentro tuyo. Para que cuando llegues a tu casa, cuando llegues a tu trabajo y cuando te montes el avión, lo manifiestes donde quiera que tú estés. Y el Rey de los cielos sea adorado por toda la gente en ese lugar. Amén. Ay, Señor, esto es un desafío para mí. Lo logré. Ay, Jehová. Ay, Señor. Quiero que cierres tus ojos por un momento. Yo quiero que le pidas al Señor, Padre, llena mi corazón de tu reino y de tu presencia. Hace un momento le dijimos, Señor, úsame. Y el Señor quiere hacerlo. Hace un momento le pedimos, Padre, toma mis manos, mi voz, mi corazón, y el Señor quiere hacerlo. Pero quiero que sepas que para que tú puedas representar al reino de Dios, tú tienes que asegurarte de que el reino de Dios está operando hoy vivo dentro de tu corazón. Estás viviendo de acuerdo a los principios de ese reino. Es ese rey el que controla tu vida y todo lo que eres y todo lo que tienes. Es la presencia de ese rey la que domina todo lo que haces. Porque hacer misiones y evangelismo no se trata de viajar. Pasar al otro lado no se trata de viajar. Se trata de manifestar el reino de Dios donde quiera que estemos. Habla con el Señor por un momento. Tómate un momento para hablar con Dios. Y pídele al Espíritu Santo que Él llene tu corazón de lo que necesitas. A lo mejor alguien tiene que pedirle perdón al Señor. Es probable que hay algunos aquí que el Señor ha estado llamando para hacer ciertas cosas. Yo
yo no estoy hablando de trabajo, estoy hablando de su reino. Es probable que hay algunos que el Señor ha estado inquietando para hacer ciertas cosas en su reino. Pero nos ha costado demasiado trabajo obedecer la instrucción del Señor y montarnos en el barco en el que no tenemos control. Quiero que sepas que vivir para el Señor, servir al Señor y hacer la misión de Dios es soltar el control de tu vida completamente. Señor, yo me monto en un barco en el que no controlo yo, y el capitán del barco se duerme a cada rato, para que cuando las tormentas vengan, mi fe sea probada. O alguien tiene que decirle: Padre, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, para que cuando vengan las tormentas mi corazón no se atemorice. Aumenta mi fe para que cuando yo te mire y parezca que estás dormido, no me atemorice. Aumenta mi fe para que mis ojos no se vayan del lugar correcto, mi corazón no se llene de cosas que no se deben llenar. Aumenta mi fe para permanecer confiando en ti, creyendo en ti, sostenido en ti, con mi corazón lleno de paz. Espíritu de Dios, yo te pido que apasiones el corazón de mis hermanos en esta mañana. Toma nuestros corazones, Señor. Llénanos de tu palabra, de tu voz, de tu presencia. Y oro para que, así como hemos escuchado tu palabra, podamos caminar de acuerdo al desafío de tu voz. Quiero que te tomes un momento para identificar cuál es tu otro lado. ¿Cuál es ese otro lado al que Jesús te está llamando hoy? ¿Cuáles son esas barreras de pensamiento y esas estructuras que necesitas romper? ¿Cuáles son esa gente que no conoce al Señor, o esos sitios en los que tú sabes que el reino de Dios no está operando? Quiero que tomes un momento para pensar cuál es tu otro lado, y te tomes un momento para pedirle al Espíritu Santo: Padre, lléname de tu presencia, de tu gracia, de tu autoridad, de tu voz. Dame la capacidad y el valor para que en ese otro lado, sea como se llame, mi familia, mi casa, mi trabajo o otra nación, sea lo que sea que el Señor esté inquietando tu corazón, pídele: yo quiero manifestar tu reino. Yo quiero ser un puente para que tu nombre sea famoso, Señor. Es el anhelo de mi corazón. Vamos a hablar con Dios por un momento.